Bueno, pues ahora Diego José Villalvilla, que es enfermero de familia de atención primaria aquí en la Comunidad de Madrid, nos va a contar su propuesta de prescripción de actividad física. Buenos días a todos. Es un lujo estar aunque vengo de Ciencias de la Salud, aquí en la Facultad de Ciencias del Deporte ya vengo estando como en casa. Y sobre todo agradecer la sensibilidad que todos tenéis aquí para trabajar por la salud desde las ciencias de la actividad física y del deporte. Es una labor que es muy de agradecer. Y también agradecer a todo el grupo Infine, personalmente lo tengo que decir, a David, a Marcela, a Moisés, a todo el equipo, pues bueno, su colaboración de ya muchos años, porque hacen unas aportaciones muy interesantes a lo que es el objetivo del grupo que yo coordino, del Grupo de Trabajo de Promoción de Actividad Física y Salud, que representa pues, a la sociedad científica que agrupa a los 25.000 profesionales de atención primaria que trabajamos en la red pública del Sistema Nacional de Salud y que tenemos como objetivo incorporar con más rigor la actividad física al Sistema Nacional de Salud. Entonces, agradecer aquí personalmente pues, a todo el Grupo Infine sus aportaciones y ya aprovechando también que nuestro objetivo es poner en marcha estas aportaciones a David, además de David, a Alberto Dorado y a Nacho, con los cuales he tenido la oportunidad de vivir muchas de estas experiencias y que justamente algo tendrán que ver en que la mayoría de los que estamos en esta mesa procedemos de Castilla-La Mancha. Así que muchas gracias también, agradeceros a vosotros vuestras oportunidades y me gustaría empezar desde esta clasificación para un poco ver cómo podemos converger los que venimos de ciencias de la salud y los que estéis en las ciencias de la actividad física. El estudio COXI es una metodología que se desarrolla en la Unión Europea para seguir la misma metodología para estudiar la prevalencia de obesidad infantil a nivel europeo. Y vemos que tenemos la desagradable privilegio de estar entre los grupos de cabeza, que es un poco lo que hacía referencia aquí el decano de la facultad. Y la pregunta más general es ¿qué hemos hecho para merecer esto? ¿En qué nos estamos equivocando? Pero en lo que centraré mi intervención es qué estamos haciendo para mejorar la situación en relación en cómo está siendo el abordaje de esos niños que ya presentan un problema de obesidad infantil. Ese es el objeto que quiero que tenga un poco mi participación en este encuentro. Podemos concluir que quizá hay un 60% de niños que se defienden bien de lo que es la obesidad infantil, pero hay un 45% que no se van a defender tan bien y que van a tener unas necesidades especiales. Entonces, la pregunta es cómo podemos trabajar juntos para abordar esta problemática. Ese es un poco el objetivo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Os he traído un pequeño estudio de lo que ha sido el abordaje de la obesidad infantil en la Comunidad de Madrid. Y este servicio de atención a la Comunidad de Madrid nos dice que ofertamos atención a los niños y las familias que tienen obesidad infantil desde el año 2007. ¿Qué es lo que hemos detectado en los últimos análisis? En la Comunidad de Madrid tenemos 134.000 niños obesos, de los cuales solamente están en seguimiento o en tratamiento un 4%. Es decir, en las consultas de atención primaria del Servicio Público de Madrid solo conocemos a 5.000 niños y solo estamos trabajando con 5.000 niños. Del resto de niños no sabemos nada, no tenemos información y no estamos haciendo nada por ellos. Entonces, el primer reto que os lanzo es cómo podemos trabajar conjuntamente para identificar a estos niños y ofrecerles la ayuda que podrían necesitar para mejorar su condición física y su grasa corporal. ¿Por qué? Porque hemos visto que aunque existen dudas de que existan intervenciones educativas que hayan demostrado evidencia para prevenir la obesidad infantil, no está clara cuál es la mejor medida para prevenirla. Sí que sabemos que hay intervenciones educativas que han demostrado evidencia científica para tratar a los niños obesos y las consecuencias de esta obesidad infantil. Es cierto que para ofertar estos tratamientos debe hacerse a través de profesionales correctamente formados en un amplio bagaje de conocimientos relacionados con la salud emocional, actividad física, nutrición, determinantes socioculturales, y eso es lo que estamos pretendiendo que se oferte desde el sistema público de salud. Vemos un poco que nosotros, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, en lo que es la consulta del niño sano, que es los que tenéis niños pequeños la conocéis, estos niños que revisamos periódicamente, les aplicamos las vacunas, estamos siguiendo
a 800.000 niños. Sin embargo, no hemos sido capaces de diagnosticar y de valorar a estos 134.000 niños y solo hemos detectado a un 4% de obesidad infantil. ¿Y por qué es importante esto? No voy a extenderme en cuáles son las consecuencias de la obesidad infantil, pero sí que os voy a decir una cosa. Lo que sabemos es que las consecuencias de la obesidad infantil son mucho peores de las que hemos pensado hasta el momento. ¿Qué os quiero decir con ello? El niño que adquiere la condición de obeso en la infancia en relación a otra persona, o un niño no morpeso, o una persona que adquiera la condición de obeso en la edad adulta, pues vamos a ver que los niños obesos podrían tener entre un 30 y un 40% mayor de riesgo cardiovascular que los que tienen normopeso. Es decir, esto sería aplicable a un abanico amplísimo de patologías. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo que pretendemos es, la mayoría de aquí, morir joven, pero lo más tarde posible, estamos consiguiendo todo lo contrario. Estamos consiguiendo una población que cada vez tiene enfermedades que antes aparecían sobre edades muy avanzadas a edades muy tempranas. Entonces, es interesante que nos pongamos esto como una prioridad. Evidentemente, ¿en qué estamos fallando cuando os ponía esa imagen? Si pensamos solamente en el abordaje de la obesidad infantil como un problema de nutrición o de actividad física, nos estamos equivocando. Los modelos internacionales de Canadá, por ejemplo, el de Harrison, lo que nos dicen hay que actuar sobre un conjunto de niveles y sin un abordaje muy multifactorial. No quiero que os leáis todos, pero sí que adquiráis un poco la percepción de lo multifactorial que son los determinantes de este problema de salud. Por lo tanto, hay que actuar sobre estas 6 Cs, que es Child, Clan, lo que es un poco a nivel individual, familiar, community, lo que es la escuela activa y la comunidad activa, y culture and culture, las condiciones de vida del país en el que estamos o la comunidad en la que estamos inmersos. Esto es un poco lo que tenemos que considerar para valorar en qué paradigma nos movemos a la hora de plantear qué hacemos en la obesidad infantil. Bien, nuestro objetivo es, hemos conseguido que aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, nuestro grupo ha conseguido que se considere la atención al sedentarismo y la obesidad infantil en la cartera de servicios, que es el contrato que nosotros firmamos con los ciudadanos para ofertar servicios, pero nos falta que realmente no ha habido acciones formativas hacia los profesionales sanitarios ni programas de investigación que demuestren cuál es la mejor tipología de intervención que tenemos que trabajar. Fundamentalmente estamos trabajando con programas educativos que abarcan todos los determinantes socioculturales, emocionales, de actividad física y de nutrición. Os voy a presentar varias experiencias distintas que tienen en común que solemos hacer seguimientos a largo plazo del índice de masa corporal fundamentalmente a 2 meses. Y vamos a ver qué nos hemos encontrado. La variable principal que utilizamos nosotros es la puntuación Z o Z-score. La puntuación Z o Z-score nos mide cuánto se separa el índice de masa corporal del niño de la media que le corresponde para su edad. Tened en cuenta que el IMC es una variable que depende de la edad y del sexo del niño, que es lo que representa esa gráfica. No es una gráfica de peso, es una gráfica de IMC, y vemos que en este caso, por ejemplo, que la distancia eran 2,3 desviaciones estándar y finalmente el resultado que hemos conseguido en este niño es una diferencia de una desviación estándar. Con lo cual, por ejemplo, en el caso concreto de esta niña, se ha resuelto el problema de obesidad infantil. Cuando hacemos un estudio con diferentes grupos, pues vamos a ver cómo es la diferencia de medias. Lo que hemos visto, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, era el programa del niño sano. Veíamos que los niños que vienen a la consulta del programa del niño sano, en la evaluación inicial estaban separados 2,15 desviaciones estándar. Estos eran todos niños obesos, es un programa de atención a niños obesos, están separados 2,15 desviaciones estándar de la media. En la siguiente revisión estaba en 2,45. ¿Qué es lo que había pasado? La magnitud de la obesidad infantil había aumentado. ¿Esto qué refleja? Pues refleja lo que ha ocurrido en España desde el año 84, que es cuando se hace el primer estudio científico de obesidad, el estudio PAI2, vemos que se ha multiplicado por 3 la prevalencia de obesidad infantil. Es decir, no hemos hecho nada útil para invertir la tendencia. Y o somos críticos y nos planteamos las cosas de otra forma, o no vamos a mejorar. Lo que nos hemos planteado es hacer un programa específico dirigido a niños con obesidad infantil y hemos visto que en estos niños sí que conseguimos mejorar la evolución de la obesidad y revertirla. Posteriormente hemos pensado, ¿y qué intervenciones son mejores? Hemos trabajado pues con grupos, esta intervención experimental, trabajamos con talleres de educación para la salud, agrupando 2 grupos, en un grupo iban los padres y otro grupo los niños obesos, los hijos de los padres con los que trabajamos,
y el otro grupo lo que hacíamos era un seguimiento familiar en la consulta de atención primaria. Pues hemos visto que tanto trabajando con educación grupal como intervención familiar conseguíamos mejorar los resultados. Aunque sí que hemos visto y analizado muchos determinantes, como por ejemplo la disfunción familiar. Hay un test, que es el test de Apgar, que nos dice la funcionalidad de la familia en función de cómo resuelven los problemas en la familia, el tiempo que disponen para pasarlo juntos, cómo toman las decisiones. Y vimos que justamente las familias y los niños que corregían el IMC, los que disminuían, tenían una correcta funcionalidad familiar. Los niños con problemas de disfuncionalidad en la familia, a pesar de nuestras intervenciones, el IMC no mejoraban. Con lo cual vemos que hay determinantes socioculturales de los cuales os podría hablar mucho, que determinan este tipo de aspectos. Ahora llega bien este otro momento, ¿cómo nos coordinamos con los centros educativos para conseguir que el mayor número de niños se puedan beneficiar de este tipo de programas? Esto lo he cogido, que vendrá ahora Juanma Murúa, también a hablar con vosotros, lo he tomado prestado de él. ¿Qué queremos que pase para coordinarnos los centros educativos y los centros sanitarios? Bien, os comentaré algunas de nuestras experiencias, que es el problema, por ejemplo, de Comunidad Activa, Vallecas Activa, que es un programa experimental comunitario que estamos desarrollando en Vallecas y que lo que trata es, cuando existe un programa común que afecta a un entorno en el cual estamos sanitarios, estáis educadores y otros centros deportivos, lo que tratamos es formar una comisión específica para el abordaje concreto de ese problema y crear un grupo intersectorial dedicado a reflexionar y ver qué se aporta para resolver este problema. Además, utilizando una metodología comunitaria que tenemos desarrollada en un programa spacat.net, que es el programa de actividades comunitarias en atención primaria. Entonces, ahí os dejo por si queréis tener más información y vamos a ver qué pasa cuando ponemos en marcha programas de este tipo. Más es un programa que ha venido aquí la gente del Ministerio, que ha sido reconocido como un modelo de buenas prácticas por la Unión Europea y por el Ministerio, precisamente por este abordaje multidisciplinar de los problemas, en los cuales veis que hacemos una formación en la cual hacemos un equipo multidisciplinar que incluye endocrinología infantil, enfermería, pediatría y, por supuesto, los profesionales de ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la evidencia es que las intervenciones destinadas a reducir la prevalencia de obesidad infantil existe efectividad a largo plazo en los estudios que hay una participación comunitaria amplia y una intervención específica sobre los padres, porque al final lo que hacemos, el ejercicio, la alimentación, es una decisión suficientemente importante para que no sean los niños los que lo tomen. Es una responsabilidad que tenemos que decir que es de los padres. ¿De acuerdo? Entonces, así, lo que conseguimos crear, por ejemplo, es un programa único en el cual, a ver si funciona el ratón y os ponemos el vídeo, un programa único en el cual, aunque ofertamos un producto único, por ejemplo, para el tratamiento de los niños obesos, un programa único en el cual los niños reciben 2 horas semanales de actividad física y un taller de educación grupal para padres, elaborado por un grupo multidisciplinar en el cual estamos pediatras, fisioterapeutas, enfermeros de familia, licenciados en ciencias del deporte. Al final lo que ocurre es que realmente a la segunda iba, ¿verdad, Moisés? Al final lo que ocurría es que el niño realmente tiene la percepción de recibir un producto único en el cual ve que está trabajando un grupo intersectorial para resolver su problema. Intersectorial quiero decir también porque fundamentalmente, aparte de ser de distintas profesionales, lo que hacemos es también implicar a distintas instituciones, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, centros deportivos, Dirección General de Deportes. Entonces, este es un poco la situación que nos encontramos. Lo que vais a ver un poco, este taller además en concreto lo damos en un centro deportivo, en el Polideportivo de Entrevías, y pues mensualmente teníamos reuniones con los padres de estos niños obesos, en los cuales le íbamos transmitiendo ese grupo, ese paquete educativo que teníamos preparado para ellos. Y la dificultad para hacer la otra propuesta, que era hacer la educación o la intervención educativa con los niños, es que teníamos una gran variedad de niños de distintas etapas educativas y para nosotros era difícil agruparlos por grupos de edad para hacer un proyecto educativo de educación para la salud. Así que lo que hicimos fue intervenir solamente con los padres, ofreciéndoles un proyecto educativo único. Sin embargo, los niños obesos iban a un programa de acondicionamiento físico específico para cada una de sus edades, con el objetivo de, en el año siguiente, incorporarse ya en las actividades normalizadas del polideportivo. Esto es un poco
una imagen de lo que estamos haciendo con los niños en el polideportivo, y aquí que vemos un poco por el tema de protección de datos ocultado, es el tipo de actividades que eran sobre todo actividades no competitivas, pero que pretendían que los niños disfrutasen con la actividad física, que mejorasen la psicomotricidad. Muchos de ellas tenían un gran retraso psicomotriz respecto a que era su situación, y ahí podéis ver un poco cómo se integraba un producto único a partir de una colaboración entre los servicios de salud y los servicios deportivos. Esta actividad puede ofertarse perfectamente estableciendo una colaboración tanto con los centros deportivos o bien con los centros educativos. De cualquiera de las dos formas, yo creo que es interesante. En esta no hemos medido la evolución de la obesidad, pero sí que hemos visto que el 100% de los niños con los que empezamos a trabajar eran, además de obesos, sedentarios, y al final de un año de intervención vimos que el 80% se habían convertido en niños, algunos ya no obesos, pero por lo menos el 80% habían dejado de ser sedentarios. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto es lo que vemos en el gráfico de IMC que nosotros tenemos en las consultas de los centros de salud. Actualmente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues veis que tenemos una revisión a los 6 años y la siguiente ya es a los 11-12 años. Este niño, que en la revisión de los 6 años era un niño en normopeso, lo vemos al cabo de un tiempo y se ha convertido por encima de esta línea en un niño obeso. Aquí es donde creo que la colaboración es importante, porque se ha demostrado que cuanto más precoz es la intervención con estos niños, más son las probabilidades de éxito. Y ahí es donde vosotros nos podéis ayudar, porque estáis conviviendo con ellos diariamente, y porque además esto es lo que nos dicen las experiencias, es lo que sirvió un poco para poner en marcha la coordinación intersectorial en el Castilla-La Mancha Más Activa, en colaboración con Alberto, con Nacho y algunos de los centros que hay aquí, y porque también, esto es una aportación de David, consensuada del Grupo INFAIN con la Asociación Española de Pediatría, en las que nos dicen que la valoración de la condición física, que incluye la antropometría, debe de servir para mejorar la coordinación con los centros de atención primaria. Lo digo aquí ya que está su autor, digo, y este es un aval, pero que no aparece ahí. También las guías de práctica clínica más importantes a nivel internacional nos dicen que la antropometría debe ser un punto de encuentro fundamental entre los servicios de salud y los centros sanitarios para poder ofertar ayuda a esta población que ya has dicho que la mayor parte de ella es desconocida para el sistema sanitario. Un caso peculiar, por ejemplo, es una experiencia que seguimos en Villarrobledo, en la cual pues resulta que justamente la atención primaria de ese centro de salud pues debía ser de las cartas negras. Así que no solamente los profesores de ciencias del deporte realizaron el cribaje de IMC, sino que además ellos mismos ofertaron la intervención educativa a los padres, además consiguiendo unos resultados extraordinarios, que ya creo que esto lo contaron el año pasado aquí, ¿verdad?, desde Villarrobledo. Y eso es un poco el reto que os planteamos. Estos casos son reales, el diagnóstico es tardío, lo que se hace en la consulta sana sirve para detectar los problemas, pero no para abordarlos, y eso es un poco el cambio cultural que queremos trabajar, porque en muchos casos podemos llegar a conseguir que el programa sea reversible. Y sí que me gustaría acabar ya comentando un aspecto. Hay que tratar de que la obesidad infantil no implique un sentimiento de culpa por parte de las familias. ¿Por qué? Porque no me gusta hablar tanto de estilos de vida y me gusta más hablar de condiciones de vida, porque cuando hablamos de estilos de vida es algo que culpabiliza a la persona que nos lo sigue, y a veces exoneramos de culpa a quienes establecen las condiciones de vida, que son los que al final determinan que ese diferente de gradiente que existe entre los diversos países hace que las prevalencias sean fundamentalmente distintas, atribuibles fundamentalmente a las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque las políticas de protección a la familia, las leyes educativas, la ausencia de una hora diaria de educación física, la falta de priorización en los presupuestos sanitarios de la promoción de salud, empresariales, económicos, recortes de investigación, políticas de conciliación, movilidad, racionalización de los horarios. Todo este tipo de conjuntos de determinantes están determinando que la obesidad infantil nos sitúa a España en el país en el que nos sitúa, y eso no lo debemos de perder de vista. Y fijaros, sí que en el Reino Unido existe una tradición de que en los centros educativos se evalúe a todos los escolares la condición física. Y hablando de determinantes socioculturales, ¿qué ocurre? Pues los datos que tenemos del Reino Unido vais a ver que a vuestra derecha, cuanto mayor deprivación, mayor pobreza. Cuando evalúan la condición física a los 5 años, vemos que
a mayor aumento de las desigualdades sociales, mayor nivel de obesidad infantil, pero cuando lo vuelven a medir a los 10 o 11 años vemos que además en los grupos que tienen más dificultades o más pobreza aumenta en mayor medida la obesidad infantil, y lo mismo ocurre si analizamos cuál es el mapa de conciliación de la vida familiar en Europa. Vimos que justamente los países con mayor prevalencia de obesidad infantil, comparando el estudio COSI con la conciliación, son también los que peor indicador tienen en el índice de masa corporal, porque somos la generación que, por desgracia, menos tiempo estamos compartiendo con los hijos, y eso, no lo dudemos, debe tener seguramente unas consecuencias en la salud de la infancia. ¿Y la acción política qué pasa? Pues también es un determinante importante. Aquí un grupo de 60 personas hemos trabajado en la Comunidad de Madrid para hacer el plan de prevención y control de la obesidad de la Comunidad de Madrid, un plan que pone 2013-2017, pero que nunca se ha llevado a la práctica. Es decir, no existe ese paraguas institucional que nos permita trabajar conjuntamente. Sí que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente en Castilla-La Mancha, pero cuando la voluntad política dejó de tener interés por esta iniciativa, aquí lo he comparado como pues la intervención y la coordinación se extinguió. Una pena, pero yo creo que es un poco el objetivo es que si nosotros lo que queremos hacer es reivindicar una mejora en la salud, sobre todo de los niños, yo creo que a nosotros nos interesa mucho establecer y reivindicar planes conjuntos en los que todos trabajamos unidos, porque después cada uno encontrará su sitio y podrá lograr sus objetivos. En este caso, mejorar en vuestro lugar pues las horas de actividad física que se dedican a los niños, con lo cual nosotros también lo apoyamos, pero de momento nos queda, yo también voy a recurrir como vosotros, a un proverbio africano que dice que mucha gente pequeña en muchos pequeños lugares harán cosas pequeñas que harán un mundo mejor. De momento nos quedamos con eso, pero esperando que alguna vez la sensibilidad en este país cambie. Muchas gracias a todos.